Gracias. Bueno, este es uno de los temas urgentes que se tiene que hablar, pese a que obviamente no hay información que nos pueda dar mayores detalles. Sin embargo, urge la necesidad de atender a los representantes de las mancomunidades de los ríos Beni, Quiquibay y Tuichi, que obviamente están alarmados porque estamos hablando del espacio. Ellos le han solicitado a la Universidad Mayor de San Andrés que le puedan brindar mayor información, y entre la Universidad Mayor de San Andrés y la mancomunidad le han solicitado en reiteradas oportunidades al gobierno del presidente Evo Morales levantar los secretos del informe de Geodata sobre el proyecto de la hidroeléctrica Chepete-Ibala y conocer el último reporte de la consultora italiana sobre el impacto ambiental. Nada de eso, el reporte no hay, y lo que han ido haciendo ustedes como docentes, como investigadores, tiene una respuesta en este momento para las comunidades y para el pueblo. Sí, efectivamente, la Universidad de La Paz ha dado un paso verdaderamente extraordinario al desarrollar con los pueblos ribereños que se encuentran alrededor de donde está el proyecto Chepete un acuerdo y prestarles respaldo técnico-científico. Esta es una experiencia muy especial y también es una experiencia de la UMSA muy importante para el departamento y la ciudad de La Paz, porque cuando el gobierno hace pataletas y dice los que me critican por el Chepete son derechistas, en fin, tenemos que decirle que no, este no es un problema entre derecha e izquierda, porque todos los políticos, opositores, todos han callado frente a este proyecto. Entonces, por lo pronto, y mientras no abran la boca, están del lado del gobierno, diría yo. Porque si no están diciendo nada con los elementos informativos que existen, están apañando, están cerrando los ojos a un proyecto, recordémoslo muy rápidamente, el más grande de los más grandes del país, porque hasta ahora el más grande está en Bulo Bulo, es la planta de urea de aproximadamente algo más de $1.000 millones. Y esta planta, que finalmente no termina de estabilizarse en su producción, no logra exportarla y solo escuchamos los datos felices. Sí, hemos vendido esto, está bien, vendieron esto, pero ¿cuánto les costó producir? ¿Cuánto están recibiendo en utilidades? ¿Cuánto tiempo van a tardar en amortizarla? Preguntas para este proyecto de $1.000 millones, digamos. El del Chepete, en papeles, y esto es oficial, porque los investigadores universitarios, uno de ellos yo, trabajamos y le entregamos al país, pese al secreto del gobierno, ya hace 10 meses, hace 15 meses aproximadamente, le entregamos el proyecto que el gobierno oculta. Y al investigar desde distintas disciplinas en la universidad, este proyecto inicial de la italiana Geodata, salen a relucir contrastes enormes entre las promesas y lo que puede pasar. Cuando lo presentó el proyecto el presidente de hacer una represa que detenga el río Beni, que es el segundo en importancia del país, prometió, se estaba curando de una enfermedad de la rodilla, prometió seguramente porque le dijeron, y según los papeles le mintieron, entonces prometió que el proyecto daría utilidades de $1.250 millones. ¿Qué dicen los papeles? Y esto permite entender por qué los ocultan. Con un cálculo muy optimista, si el Brasil compra, si compra al precio que queremos, es decir, y si encima nos regalan premios de concurso, digamos, o sea, la visión más optimista del mundo, se prevén utilidades cuando se acabe la represa, cuando se acabe de pagar la represa, de $500 millones. Fíjese esa diferencia. 1.250, primer anuncio, en papeles 500. Pero cuando uno escarba más, ¿cuándo van a llegar los 500? Bueno, los papeles dicen, y el gobierno dice, que la represa se construiría en 7 años. Pero una monstruosidad de ese tamaño, que costaría el equivalente de 7 plantas de Bulo Bulo, no se va a construir en 7 años, en 7 o en 5 años tal vez se construya el camino de penetración. Es tan grande, su impacto sobre los pueblos que inunda,
pero además sobre todo el curso del río Beni es tan grande que va a tardar mucho. Entonces, ¿cuándo vamos a recibir dinero, utilidades de una represa que supuestamente está hecha para que sustituyamos el gas? No vamos a poder sustituir. Entonces, las novedades hasta ahora, recordando estos elementos rápidamente, son que el proyecto, porque el gobierno anduvo diciendo al mismo tiempo que azota, y ese es el término correcto, azota, castiga, usa el látigo con las pequeñas comunidades indígenas múltiples que están en las orillas, los divide, los amedrenta y les dice que no puede hablar de nada porque no hay números, se está haciendo el proyecto. Ya hay un primer proyecto del cual hemos sacado esta información y la UNSA le ha pedido al gobierno, a ver, por favor, aclárenos esto. Y cuando se le pide esto al gobierno, el gobierno insulta, que esto es de la derecha, que no da respuestas. La última iniciativa de la UNSA ya no solo compromete a la universidad y a las comunidades indígenas, compromete a toda la sociedad civil, compromete a la academia, a los periodistas, a los medios, a las ONG, y la respuesta tiene que ser rápida y fuerte, y también debería comprometer a los partidos, a todos, incluyendo al MAS, digo yo, porque en una carta muy cordial, muy clara, le pide al gobierno, simplemente le dice, usted quiere construir un proyecto enorme que de acuerdo a sus papeles, a los suyos, nos va a traer una deuda tremenda, con unos costos financieros, económicos, en una situación que no es la mejor. No vamos a lograr sustituir las fuentes de energía y vamos a comprometer un cauce, no por el proyecto dice, lo que se inunde, que son unas 60.000 hectáreas, ese es el daño. La universidad dice, miren la experiencia de todo el mundo y por eso se están dejando de construir represas tan grandes en zonas tropicales, nos muestra que no solo se afecta el lugar de inundación, sino cientos de kilómetros aguas abajo, después del muro y aguas arriba también. Y le pide algo muy concreto. Por favor, y es su obligación constitucional, legal, ética, política, democrática, cuando le entregue Geodata, que tendría que haber sido en abril, no sabemos si fue, sí, el estudio final, enséñelo al país. No puede ser un secreto de guerra, algo que va a hipotecar nuestro futuro, porque alternativas para tener más energía de largo plazo en un planeta que se está calentando, donde nuestros bienes más preciados están justamente en las cuencas de los ríos, hacia el futuro, la economía de Bolivia, la vida tuya, la mía, la del país, la del continente, depende cómo tratamos a nuestras cuencas, a nuestros bosques. Entonces le dice, por favor, la carta es al presidente Juan Evo Morales ahí. Enseñe usted el documento, porque si es tan magnífico, si es tan brillante, si nos va a dar tanta felicidad, ¿por qué seguir escondiendo? ¿Por qué no entregó el primero? Entregue el primero, ahora el segundo y pide algo más la universidad. Una vez que lo conozcamos, es deber democrático que se haga una amplia deliberación y una consulta. No podemos golpear de esta manera la segunda cuenca con datos tan chuecos. Ejemplo, lo que descubren investigadores nuestros, ingenieros, el Instituto de Hidráulica, seguramente lo han dicho, pero hay que remarcarlo. Releyendo estos papeles oficiales, vemos el muro muy alto, alguna vez lo charlamos, Jimena, como 55 pisos, tiene dos casas de máquina. Una sobre el departamento de La Paz, en la orilla del Parque Madidi, y otra en el otro gran parque que está al frente, que es Pilón Lajas. La casa 1 en la orilla izquierda, si estamos mirando hacia el norte, y la casa 2 de máquinas sobre la ribera beniana, sobre la ribera derecha, si miramos al norte. El proyecto dice que la casa 1 va a producir continuamente 1.600 megas de potencia. La mitad tendría que producir 3.300. Pero la casa 2, misteriosamente, solo produciría
eso dicen los papeles oficiales, cuando hayan subas extraordinarias de corriente, y nos dice que esa energía sería para venderla al país, la otra para exportar. Lo de exportar ya sabemos, hasta ahora es un sueño loco, porque aunque le han agregado en la página de ENDE, cualquiera puede entrar a la página de ENDE, vayan al proyecto HPT. Antes daban a entender, y los papeles oficiales, que la energía sería para el Brasil. Ahora han puesto que será Brasil, Perú, Chile. Chile no nos va a comprar ni pipocas, menos energía eléctrica en las condiciones actuales de las relaciones, no solo por el importante problema de La Haya, por la muy agresiva predisposición de Piñera, sino porque además Chile está desplegando en el desierto de Atacama uno de los proyectos solares más grandes del continente del continente. Entonces, Chile se dio cuenta que a largo plazo, Brasil hay también, otras energías, ¿no? Sí, y que el futuro está allá, viento y sol por lo pronto, y está claro, si vamos a enfrentar momentos cada vez más difíciles con el cambio climático, con sequías muy grandes, con inundaciones impredecibles, tenemos que tratar de que nuestras cuencas estén limpias, sanas, vigorosas, nuestros bosques más poblados que nunca y nuestra biodiversidad lo más vigorosa y recuperada. Esos son los bienes con los que vamos a comer, beber y los que van a forjar la identidad de Bolivia en los años próximos. Entonces, por eso la pregunta del gobierno, al gobierno, y por eso las ONG, las otras universidades, los periodistas, los medios, las iglesias, diría yo, tienen que acompañar estas preguntas. Uno, ¿por qué no se nos muestra el proyecto o debe mostrarse el proyecto? Y dos, es necesaria una consulta completa, democrática, para informar a la gente. Y si nosotros, los investigadores, estamos equivocados por la mezquindad de la información, por los secretos, por el doblez, por la insinceridad y por este clima social cada día más raro, más agobiante, más tenso, más violento, si somos nosotros los equivocados, es muy fácil para un Estado que gasta tanto dinero en estudios, poner las cartas sobre la mesa y seguramente vamos a callar. Y vamos a decir, está bien, está claro, hay que respaldar esto, o definitivamente diremos lo que nos indican los papeles y el conocimiento que tenemos. Esto no debe ir, no podemos empeñar el futuro del país, no podemos empeñar la cuenca del río Beni, no podemos sobrepasar a los pueblos indígenas de las riberas. Los estudios a diseño final y de impacto ambiental no fueron dados a conocer a la UMSA pese a las continuas solicitudes de la Casa Superior de Estudios. Ya se advirtió que el monto asciende a 7.500 millones de dólares. El proyecto en sí mismo representa cerca del 25% del Producto Interno Bruto. Compradores, en el más optimista de los casos, como tú lo has señalado, Roger, no se ven. Y lo peor de todo, estamos hablando del proyecto más caro, pero el mismo que no está siendo motivo de consulta. Ruth Alipas estuvo en un foro internacional. Ella denunció, y también la organización internacional se pronunció el 27 de abril e invocó a los Estados miembros a establecer mecanismos y procesos para lograr diálogos y consultas con los pueblos indígenas. Así es. Y déjame completar una idea que quedó trunca en la parte previa. Yo te decía, Casa 1 produce la mitad y la otra, que solo trabaja cuando hay grandes flujos, produciría la otra mitad que tendría que comprarse en Bolivia. Y los compañeros ingenieros y la gente del Instituto de Hidráulica hace una pregunta básica. Si llegara a producir la Casa 2 esa cantidad de energía, Bolivia de momento necesita más o menos 1.500 a 1.600. ¿Qué pasa si en el río Beni se produce hoy día, mañana, una semana esa energía? No se puede guardar. Entonces, la central de distribución de la electricidad tendría que decirles a todos los otros operadores, detengan las máquinas, detengan las otras pequeñas represas, las
las termoturbinas, en fin, porque va a entrar esta energía por estos días. Es completamente irracional, no ocurre en ninguna parte. Si alguien produce, tiene que esperar en la cola, y no es que los demás deben apagar las máquinas y dar espacio a esto. Entonces el proyecto está muy mal concebido, está muy mal sustentado, y por lo tanto este requerimiento de mostrarlo, conocerlo, analizarlo, debatirlo y solo tomar decisiones si hay una opinión favorable, democrática y bien informada, creo que es lo correcto. Ahora, obviamente se ha visto y se ha escuchado por las declaraciones recientes del ministro de Energía, que él prácticamente señaló, ¿no?, que quienes se oponían a los megaproyectos no eran los pueblos indígenas, sino activistas financiados por ONGs internacionales. Claro, es como si yo le dijera al ministro: usted no defiende los intereses del país, seguramente está financiado por las empresas que quieren hacer la represa. O sea, yo puedo decir cualquier cosa, esa afirmación, si la hiciera, es tan arbitraria como la que lanza el ministro. Para hacer esa afirmación, tengo que demostrar que el ministro no está trabajando por los intereses del país. Tengo serias dudas, por cierto, pero no afirmaré que él es un agente de una empresa o de dos, no lo sé. Pero me quedan grandes interrogantes, porque ¿qué nos muestra la experiencia mundial? En la conferencia sobre represas que llamó Naciones Unidas a principios del siglo XXI, quedó claramente establecido que en cualquier parte donde se construyan estas grandes represas, y han seguido construyéndose, hay una enormidad de problemas que desaconsejan que se las hagan. Y ahora, en febrero, Brasil, que necesita mucha energía, Brasil necesita 5 veces más energía. Cada año suma 5 veces más de la que nosotros producimos ahora cada año. O sea, es enorme la demanda. Pero el Brasil, que ha hecho grandes represas sobre el río Amazonas, ha decidido en febrero de este año dejar de construir grandes represas. Y el viceministro, a cargo de hacer conocer esta opinión oficial del Estado brasileño, ha dicho: con un presidente neoliberal, no con un presidente socialista, no con un presidente izquierdista. Lo raro es que los presidentes izquierdistas han sido los que han estado patrocinando esos proyectos. Bueno, este viceministro ha dicho: vamos a dejar de construir megarepresas por 2 problemas. Por las cuestiones sociales, ambientales, y por los costos ocultos. Eso significa que en su experiencia, cuando un proyecto arranca con un costo de 7.000, seguramente va a subir casi al doble o eventualmente hasta más. Es lo que les ha pasado, por ejemplo, con la enorme represa de Itaipú, construida en el siglo anterior, hace más de 40 años, que no termina de pagarse hasta hoy. Claro. Y bueno, lo de Hidroituango también, ¿no?, que al final sobrepasó casi con el doble los costos, y con todas las averías que se están viendo recién, poniendo también en grave peligro. ¿Te refieres a Colombia? Sí, a Colombia, claro que sí. Hemos estado en permanente contacto con el movimiento Ríos Vivos, y obviamente es una situación que afecta a la región, a América Latina, y ahora concretamente, en este caso, al Chepete, el Bala, vemos también Rositas, que siguen avanzando sin contar con el debido consentimiento de las poblaciones que serían afectadas, ¿no? No solo eso, en el caso de Rositas, el problema que más llama la atención de ingreso es que el presidente firmó el contrato, ya tiene constructores, pero no se ha entregado hasta ahora, o por lo menos el gobierno no nos ha hecho conocer, no a nosotros, no a ti, a mí, sino al pueblo de Bolivia, no ha hecho conocer el nuevo diseño final. ¿Cómo puede firmarse un proyecto si tú, Jimena, vamos a decir que arquitecta, yo te pido que hagas mi casa, y tú ya sabes que va a tener 3 pisos, algunas condiciones básicas, y te digo, firmamos el acuerdo por 1.000 millones, cuando sabemos que lo mínimo que va a costar esa represa va a ser 1.200 y probablemente 1.500. Entonces,
las cosas no están nada claras. Hemos escuchado las recomendaciones de la Universidad Mayor de San Andrés en este trabajo, de los docentes, investigadores, de los ingenieros. Bueno, hemos visto también cuál es la posición del gobierno. El gobierno no ha brindado información a la Universidad Mayor de San Andrés. Pese a todo, se ha podido dar un informe de esto. Se está acusando a los pueblos indígenas, se está persiguiendo a los activistas, pero hay que anotar, Roger, creo ya para concluir, las responsabilidades de la sociedad civil en este proyecto que es el más grande de la historia del país, el más caro y del que hasta ahora el gobierno no brinda información. Están intentando criminalizar la busca ayuda para defender este derecho. Sin embargo, la sociedad civil tiene que responder, tiene que actuar. La universidad ya lo está haciendo. ¿Qué nos falta? Justo, y lo recalco, es necesario que esa demanda que se le ha hecho al gobierno, al Ejecutivo, directamente al presidente Morales, de que en cuanto le entreguen el informe de proyecto final, se llama de prefactibilidad técnicamente, en cuanto le entreguen, su obligación es transparentarlo. Él decía anteayer, no tememos que nos acusen porque somos transparentes. Uno no es transparente porque diga que es transparente. Uno es transparente siendo transparente. Aquí, ser transparente significa, aquí está el estudio Pueblo de Bolivia, el gobierno lo defiende y quien tenga argumentos que los presente. Esa es la primera demanda. Y la segunda, la reitero, la sociedad civil necesita, debe pedir democráticamente. No importa el terrible antecedente que se negó la voluntad popular, que se la está atropellando, me refiero en el tema de la vida democrática del país, pese a eso, haciendo respetar aquello, buscando respeto a eso, tenemos que hacer respetar nuestro derecho a dar opinión sobre algo que afecta a nuestras vidas. Muchísimas gracias, Roger. Gracias. Muchísimas gracias. Docente investigador acompañándonos en todo este trabajo que la Universidad Mayor de San Andrés ha hecho a través de estudios e investigaciones sobre el Chepete el Bala. Vámonos a la pausa, enseguida volvemos. Aguárdenos, por favor.